Buenos días para todos y todas. Estamos aquí transmitiendo. En este momento no estamos en vivo debido a que tenemos fallas y tenemos problemas con nuestra red de internet. Nuestro proveedor Claro ha tenido fallas aquí en el sector. Últimamente se han repetido estas fallas y pues hemos tenido problemas también con la transmisión de la Eucaristía, entre otras actividades que pues requieren de la red de internet, y pues en este caso no vamos a poder transmitir en vivo. Sin embargo, vamos a pregrabar este capítulo de Dialoguemos con el Papa, porque es un tema que pienso que no podemos dejar pasar. Hoy el Papa terminó de hablar de las 3 virtudes teologales y cierra con la más importante y la más grande de todas, que es la virtud de la caridad. Me acompaña el Padre Luis Alberto. Buenos días. ¿Cómo amanece, Padre? Buenos días, Ignacio. Buenos días a todos los que escuchan este programa. Importante el tema de hoy, con el que cierra el Papa su reflexión sobre las 3 virtudes teologales de la fe, la esperanza y hoy la caridad. Bueno, para este tema de la caridad, el Papa ha tomado la lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, del 4 al 7. Vamos a hacer lectura de esta carta y después invocaremos el Espíritu Santo para empezar a dialogar y desarrollar este tema. Entonces nos dice así: el amor es paciente y servicial. El amor no es envidioso, ni orgulloso, ni arrogante. No falta el respeto ni busca su interés. No se irrita ni vive de rencores. No se alegra de la injusticia y sí de la verdad. Siempre disculpa y confía. Siempre espera y soporta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, ya también que esta semana nos acercamos a la gran fiesta de Pentecostés. Vamos a pedir en este momento que el Espíritu se manifieste sobre nosotros y que todo lo que hagamos en este conversatorio, en este podcast, sea para dar gloria a Dios, siempre iluminados por su Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe, nos ilumine y disponga todo nuestro ser para acoger la escucha de la voluntad de Dios y para que estemos siempre disponibles a colaborar y a servir en el propósito de Dios en nuestra vida. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Vamos a escuchar el saludo del Papa a todos nosotros, los peregrinos y también los fieles de lengua hispana. Queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de hoy es sobre la caridad, tercera virtud teologal. Es decir, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Y con esto completamos nuestra catequesis sobre las virtudes. La caridad proviene de Dios, nos encamina hacia Él. La caridad nos permite amarlo, llegar a ser sus amigos, a la vez que nos capacita para amar al prójimo como Dios lo ama. La caridad de Cristo, como nos recuerda en la bienaventuranza, nos apremia a ocuparnos de los hermanos más pequeños, más relegados. Se trata de un amor concreto, de un amor intrépido, que abraza incluso lo que no es amable. Un amor que perdona, olvida, bendice y se entrega sin medida. Esta virtud es la puerta estrecha que nos permitirá llegar al cielo. Será el único criterio de juicio, pues al atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor. Como lo sabemos, al final solo permanecerá la caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos
al Señor que aumente nuestra caridad y nos conceda un corazón abierto, un corazón generoso, para no ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muy bien, aquí acabamos de escuchar entonces esa síntesis de la catequesis del Papa el día de hoy en la plazoleta de San Pedro, que habla sobre la caridad, el tema de la caridad, o traducida también como el amor. Es un tema que pues vamos a tocar hoy. El Papa habló sobre este tema, primero aclarando que como todas las tres virtudes teologales, el Papa las ha definido como don de Dios. Quiere decir como regalo de Dios, es decir, que no es algo que nace propiamente del ser humano o de lo terrenal o mundano, sino que son virtudes que vienen de Dios. Entonces es muy interesante porque el tema del amor es algo que lo creemos muy propio de la humanidad, y seguramente también lo hemos secularizado un poco. Nosotros vemos en todas las manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música. También lo decía el Papa hoy, ¿no? Que cuántas canciones no hablan del amor, cuántos escritos no hay sobre el amor, cuántas películas no hay sobre el amor. Y se dice muchas cosas sobre el amor, pero de la mayoría de esas cosas que se dice del amor, creo que muy pocas tienen el fundamento o el origen de este amor que viene como un regalo de Dios. Por tanto, es algo que es un amor que se separa totalmente de la forma del amor de Dios, ¿sí? Seguramente es otro tipo de amor, es otra concepción de amor. Y pues de alguna forma se le ha dado también esa connotación, esas diferentes connotaciones al término amor, que muchas veces se alejan de lo que verdaderamente es en esencia, que es lo que Dios creó, y es como ese regalo de Dios para la humanidad, para poder alcanzar y ser capaces de él. Sí, el amor divino que se expresa a través de la caridad nos exige precisamente un término, una expresión que el Papa da cuando saluda a los peregrinos de habla hispana, y es el término o expresión indiferencia. El amor o la caridad cristiana no permite la indiferencia. Y hay dos enemigos del amor, de la caridad cristiana, que precisamente contribuyen a la indiferencia. El primero es la falta de unidad. Por eso es importante entender, a la luz de los evangelios de estos últimos días de la Pascua, la insistencia que nos está dando Jesús de la importancia de la unidad de todos, de la unidad en la diferencia, de la unidad en la diversidad. Eso solamente lo permite la práctica del amor o de la caridad cristiana. Y un segundo enemigo que puede tener ese amor, esa caridad cristiana, que contribuye precisamente a la indiferencia, es que en nosotros los cristianos no debería existir la necesidad. La palabra de Dios habla precisamente de eso también en los Hechos de los Apóstoles. Ninguno pasaba necesidades, y ninguno pasaba necesidades fruto precisamente de esa experiencia del amor y de la caridad, porque el amor y la caridad cristiana se revela y se manifiesta precisamente en el dar sin esperar nada a cambio. Pues es la propuesta de Jesús, pero que en nuestra realidad humana es muy difícil. Pero como dice el Evangelio de hoy, hay más alegría en dar que en recibir. Sí es bueno recibir también, nos gusta, nos anima, nos motiva, se espera de todas maneras porque nuestra limitación humana así lo exige. Pero si nos es muy difícil solamente dar sin esperar a cambio, pues que al menos nosotros podamos sentir mayor alegría en dar que en recibir. Bueno, viendo desde ese punto de vista, con esos dos grandes enemigos que tiene el amor,
que tiene el amor para ser manifestado hoy en día, la falta de unidad y también la necesidad, ¿sí? La necesidad que experimentamos como seres humanos. Esto nos amplió un poco más el panorama. No nos limita solamente a traducir el amor a lo que generalmente hemos visto en los medios de comunicación o en las redes o las películas, la música, etc. Yo me acuerdo que en la época de la adolescencia, cuando mi hermano y yo estábamos de pronto empezando a enamorarnos, que teníamos nuestras primeras novias y demás, me acuerdo que en ese tiempo buscábamos en Netflix todos los títulos de las películas que empezaban por amor, ¿no? Entonces yo creo que mi hermano se vio todas las películas en Netflix que tenían ese título, el amor, y bueno, en el amor no sé qué. Entonces era un título de la película y uno descubría allí pues muchas connotaciones del amor diferentes, y seguramente en muchas de esas películas, seguro en algunas identificábamos que los enemigos del amor eran la falta de unidad y la necesidad. Sin embargo, era algo que estaba ahí implícito, ¿no? Porque pues no se desarrollaba a profundidad todo este tema del amor. Pues resulta que el Papa hoy nos hablaba en la catequesis que se ha desarrollado tanta definición para este término que es el amor, que son las diferentes formas de amar: el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la pareja, pero que del griego después resulta un término que es el amor de Dios, y ese término es ágape. Ágape traduce ese amor que para nosotros, por eso el Papa habla de la caridad, y el tema hoy específicamente se titula así, la caridad, porque caridad traduce no cualquier amor, sino el amor específico de Dios. Yo creo que pocas veces nosotros utilizamos ese término, sobre todo en la iglesia latinoamericana. Seguramente en el castellano es un término más común, aunque no tengo claridad de ello, pero la caridad traduce precisamente ese amor, que es el amor que viene de Dios, ¿sí? Es el amor que viene de Dios, y que es un amor que combate esos enemigos, la falta de unidad, que combate la necesidad. Ya se acerca la fiesta de Pentecostés, y si reconocemos que es un amor que es de Dios, pues es Dios quien nos tiene que enseñar a amar de esta forma. Nosotros, seguro por nuestras fuerzas humanas, que son limitadas, como lo decía usted ahorita, Padre, en nuestra experiencia de humanidad limitada, pues es muy difícil, ¿no? Pero en estos días que ya estamos invocando la presencia del Espíritu Santo, pues ojalá que en nuestras oraciones siempre esté esa petición a Dios y al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a amar como tú, enséñame la caridad, esa caridad que proviene de ti, Espíritu Santo. Que esa sea nuestra oración, y que eso nos ayude a alcanzar esa experiencia del amor que alcanzaron los apóstoles ya en la plenitud de la Pascua, ¿sí? Ayer celebrábamos la fiesta de San Matías Apóstol, y había algo que me llamaba la atención de manera particular. Es que fueron muchos elementos en esta fiesta que me llamaron la atención. Sin embargo, hay algo específico que me llamó de verdad la atención. Es que voy a nombrar varios, pero voy a decirles cuál es el que más me llamó la atención. Pedro es el que tiene la iniciativa de, movido obviamente por el Espíritu Santo, tiene la iniciativa de completar eso que les hacía falta, ¿no? Y ya experimentaban de pronto una necesidad seguramente. Entonces se tiene que completar, y el Espíritu da una respuesta a esa necesidad para completar esa persona que hacía falta para los 12, ¿no? Para los 12 apóstoles. Entonces Pedro no quiere tomar una decisión arbitraria, sino que quiere que sea una decisión del Espíritu Santo, y él dice que el Espíritu Santo ya lo ha elegido, ya ha elegido a esa persona. Entonces solamente ellos tienen que disponerse para que el Espíritu les muestre cuál es la persona. Pero aquí viene el elemento que me llama la atención, es que Pedro dice que esa persona sea testigo de la verdad porque ha caminado con ellos desde el bautismo de Jesucristo, pero que sea testigo de la verdad de la resurrección.
no se centra solamente en el tema de la verdad, sino que sea testigo de la verdad de la resurrección. Y esto es muy importante, me llamó mucho la atención porque Matías lo que viene a hacer es a reemplazar o a ocupar el puesto de Judas. Y Judas no fue testigo de la resurrección, no alcanzó a llegar allá. Judas no alcanzó a llegar allá. La resurrección es un testimonio que en un principio solamente dieron los apóstoles, porque fueron ellos los que recibieron la revelación de la resurrección de Jesús. Eso no era algo público, ¿sí? Por eso había tanta confusión con el tema, por eso había tanta persecución. Estaban los romanos, estaban los judíos, el Sanedrín, las autoridades que no lo entendían porque no lo experimentaron. Es decir, ellos no fueron testigos de la resurrección, fueron testigos del testimonio de los apóstoles, sin embargo directamente no fueron testigos de la resurrección. Después Pablo se convierte en testigo de resurrección porque él cree en el testimonio de los apóstoles, pero más allá de eso es testigo porque experimenta en carne propia a Jesucristo resucitado. Y me llama mucho la atención que Matías sea una persona que sea testigo de la resurrección, de la verdad de la resurrección, porque acompañó el caminar de los apóstoles desde el bautismo de Jesús hasta ese momento en que la iglesia todavía no había recibido el Espíritu Santo, pero estaba a punto de recibirlo. Y pienso que pues ahorita nosotros habernos fortalecido en estas 3 virtudes teologales en las que el Papa nos ha dado estas catequesis últimamente, me parece que es una preparación muy propicia y adecuada para recibir el Espíritu. Primero porque la fe es la que nos permite a nosotros creer que Jesucristo ha resucitado. La esperanza es la que nos permite a nosotros creer también y tener la confianza plena en que por esa resurrección nosotros seremos salvados, somos salvados ya. Pero ahora la más importante de todas es que con la venida de ese Espíritu Santo que nos confirma que Jesús no nos deja solos, pues también el amor de Dios es una realidad en la humanidad. Entonces me parece que ha sido un camino muy, muy bonito en estos temas de las catequesis de los miércoles que ha tocado el Papa, que han sido las virtudes teologales para prepararnos y recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a enseñarnos a amar. Ojalá que nuestro corazón y toda nuestra vida, nuestra alma esté totalmente dispuesta a aprender lo que el Espíritu viene a enseñarnos. Sí, muy bien, que nosotros pues al escuchar la voz del pastor de la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nos sintamos entonces motivados para abrir nuestra vida, nuestro corazón a ese amor de Dios que nos lo participa precisamente el Santo Espíritu de Dios. Que la Iglesia podamos dar testimonio de ese amor cristiano, de esa caridad cristiana que se revela, como dice el Papa Francisco al final de su intervención, se revela especialmente con los que son diferentes, con los que no aceptamos, con los que tenemos descartados, con aquellas personas que de pronto no son como nosotros, no piensan como nosotros, no son los amigos, no son la familia, no son los cercanos, sino que son precisamente los otros, los prójimos, ¿ya? Y que allí se nos dé a nosotros la oportunidad para vivenciar esta experiencia del amor y la caridad cristiana. Ahí es donde está la novedad, Padre. Ahí es donde está la novedad, porque pues es muy difícil amar al que está cerca de uno, es muy difícil amar al familiar, es muy difícil amar al amigo, y cada uno sabe de su experiencia propia que lo es. Sin embargo, es mucho más difícil aún amar al que no es amigo, al que no es familia, amar al que es enemigo. Eso lo decía el Papa hoy, y no lo dice solamente el Papa, lo dice el Evangelio. ¿Qué mérito tienen si solamente aman a los que los aman? No hacen nada extraordinario. Y esta lectura de Pablo a los Corintios es muy bella, pero pensándola en esas personas que son el prójimo, pero ese prójimo que nosotros mismos hemos marginado y hemos alejado, sí que es difícil. Ser paciente, ser servicial, no tener envidias,
no ser orgullosos ni arrogantes, no faltar al respeto ni buscar nuestro propio interés, no irritarnos ni vivir de rencores, no alegrarnos de la injusticia, y que nos alegremos siempre de la verdad. Y a esto yo agregaría esa verdad de la resurrección. Siempre disculpar. Esto sí que es difícil, ¿no? El perdón. Perdonar, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Confiar, esperar y soportar. Yo creo que aquí se abren una cantidad de cosas que solamente tenemos que pedirle a Dios. ¿Sí? Son actitudes. Yo creo que estas son actitudes, lo que menciona aquí Pablo a los Corintios, para poder que el amor se manifieste. Todo esto es una lista de actitudes que si uno va a vivirlas con las propias fuerzas humanas es muy difícil, pero hay que disponerse y hay que intentarlo. Y lo demás, insisto, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo lo puede hacer porque es todopoderoso. Si nosotros no podemos, el Espíritu puede. Pidámosle al Espíritu de Dios que lo haga por nosotros, y seguro que no solamente que lo haga por nosotros, sino que lo haga en nosotros y a través de nosotros. Démosle ese permiso al Espíritu Santo que obre en nosotros para poder tener estas actitudes que manifiestan el amor y la caridad de Dios. Bueno, entonces les damos gracias a ustedes por acompañarnos en este segundo capítulo de Dialoguemos con el Papa. Hoy tocamos ese tema tan bonito y tan importante que es la caridad, que no lo queríamos dejar pasar. Entonces, ya para finalizar, vamos a pedirle al Padre Luis Alberto que nos regale su bendición, y un feliz día para todos. Que esta bendición llegue a cada uno de los que escuchen hoy o en estos días este programa, este diálogo con el Papa, el tema de la caridad, pero que también, llegando la bendición a cada uno de ustedes, llegue también esa bendición a través de ustedes, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, porque incluso podríamos decir en esta realidad que vivimos hoy, que a pesar de que es difícil amar al amigo, al familiar, al conocido, al compañero, de pronto en la realidad que vivimos hoy, ese familiar, ese amigo, ese conocido, ese compañero es con el que más somos indiferentes, y de pronto es el prójimo, es el cercano al que necesitamos amar, al que necesitamos testimoniarle la caridad cristiana. En esta semana de la familia en que nos encontramos precisamente, qué importante el poder vivenciar la experiencia del amor, de la caridad cristiana, en primer lugar con los que están cerca de nosotros, nuestra familia. Y que a todos los bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.